Dicen que toda revolución comienza con una injusticia, pero en América Latina las revoluciones comenzaron con una mentira, no una cualquiera, sino una traición tan profunda que cambió el curso del continente. Esta no es una historia de héroes vestidos de gloria, sino de hombres rotos, de pueblos cansados y de promesas que se convirtieron en fuego. Era el siglo XIX. El continente americano despertaba de siglos de dominio. Las viejas colonias españolas, desde el Río de la Plata hasta México, ardían en deseos de libertad, pero lo que pocos sabían era que detrás de ese fuego había algo más. Una red de intereses, ambiciones personales y engaños que convirtieron los ideales de independencia en un tablero de poder. Todo comenzó con una traición. Un pacto sellado entre quienes decían luchar por el pueblo y quienes solo querían reemplazar una corona por otra. En las calles, el pueblo creía estar luchando por libertad. En los salones, los poderosos discutían quién heredaría el trono vacío del imperio. El enemigo no estaba solo en Europa, estaba en casa. Los primeros gritos de rebelión no surgieron en los campos de batalla, sino en las plazas. En las tabernas, los campesinos hablaban en voz baja, los sacerdotes susurraban sermones cargados de doble sentido y los soldados miraban de reojo a sus propios oficiales. Nadie confiaba en nadie. Las promesas de independencia empezaban a oler a traición. En una noche sin luna, un grupo de hombres se reunió en secreto. Entre ellos, un joven comandante, hijo de criollos, que había jurado lealtad a la corona y que esa noche decidió romper ese juramento. No lo hizo por ambición ni por gloria, sino porque había visto con sus propios ojos cómo los suyos eran tratados como esclavos en su propia tierra. Su nombre se perdió en el tiempo, pero su traición fue el detonante del fuego que arrasaría medio continente. Esa traición encendió el primer grito de libertad. Los tambores resonaron en los pueblos, las campanas sonaron en las iglesias, y la rabia contenida durante siglos estalló como un volcán. Los pueblos se levantaron no por estrategia, sino por instinto. Las mujeres escondieron pólvora bajo sus faldas, los niños llevaron mensajes entre los campos, y los ancianos, que habían visto pasar imperios enteros, entregaron sus últimos días para ver nacer un nuevo mundo. Pero toda revolución tiene su precio. Lo que comenzó como esperanza, pronto se volvió sangre. Los mismos que juraron luchar por la igualdad empezaron a disputarse el poder. La traición volvió a repetirse, una y otra vez, como una maldición. Generales que habían sido hermanos de armas se convirtieron en enemigos. Los campos de batalla se llenaron de cuerpos que ya no sabían por qué peleaban. En el corazón del conflicto, el joven comandante, aquel que había iniciado la rebelión, comenzó a comprender el peso de su decisión. Lo que había traicionado no era solo a un rey, sino una era completa. Veía cómo su sueño de libertad se deformaba en manos de hombres hambrientos de poder. Su nombre se convirtió en leyenda, pero su alma se llenó de culpa. Los ejércitos patriotas marchaban al compás de los cañones. Los himnos de libertad eran ahogados por el humo de la pólvora. Las banderas cambiaban, pero la miseria seguía siendo la misma. El pueblo había despertado, pero no sabía hacia dónde caminar. Y en ese caos surgieron nuevos líderes, algunos visionarios, otros oportunistas. La revolución que nació de una traición empezó a fragmentarse en 1000 pedazos. Cada región proclamaba su propia independencia, cada caudillo su propia verdad. América Latina no estaba naciendo unida, estaba naciendo dividida. Mientras las batallas rugían, los verdaderos vencedores estaban lejos del campo. En despachos iluminados por lámparas de aceite, los nuevos líderes firmaban pactos con los mismos imperios que habían jurado destruir. Europa observaba, paciente, mientras los hijos de América se devoraban entre sí. Y cuando todo se calmó, los mapas se redibujaron, no por voluntad del pueblo, sino por la pluma de los vencedores. El comandante, ahora envejecido, cansado, con la mirada perdida, entendió finalmente lo que había hecho. No había traicionado a un rey, sino a un sueño. Había creído que la libertad era una bandera, cuando en realidad era una responsabilidad. En sus últimos días escribió una carta que nunca fue enviada. No vencimos a los imperios, solo los reemplazamos por otros con distinto nombre. Esa frase se convertiría, sin saberlo, en el epitafio de toda una generación que dio su sangre para crear países que aún no entendían qué significaba ser libres. Las revoluciones latinoamericanas fueron más que guerras, fueron espejos del alma humana,
Esperanza, ambición, traición, redención. Cada batalla contaba una historia diferente, pero todas compartían la misma herida. La libertad se conquistó con fuego, pero se perdió entre promesas. Aún así, no todo fue en vano. De las cenizas de esas traiciones surgieron naciones, banderas y nombres que todavía resuenan en las plazas. Los ideales de justicia y soberanía sobrevivieron al filo de las espadas y al rugido de los cañones, porque aunque los hombres traicionen, las ideas no mueren. Hoy, cuando miramos el mapa de América Latina, cada frontera, cada nombre, cada himno, guarda el eco de aquella traición original. No fue solo la traición de un hombre o de un ejército, sino de todo un sistema que prefería la obediencia antes que la libertad. Y sin embargo, algo cambió. El pueblo despertó. Puede que haya caído 1000 veces, pero ya no volvió a dormir. Ese es el verdadero legado de aquella revolución. No la victoria militar, sino la conciencia de que el poder no pertenece a los reyes, ni a los generales, ni a los caudillos, sino a quienes se atreven a cuestionarlos. Cada vez que alguien levanta la voz contra la injusticia, esa llama vuelve a encenderse, la misma que comenzó hace siglos en un pequeño rincón del continente, cuando un hombre decidió traicionar un juramento para liberar a los suyos. Su nombre se ha perdido, pero su fuego sigue vivo. En cada protesta, en cada elección, en cada voz que se niega a callar. América Latina nació de una traición, pero también de una promesa, la de no rendirse jamás. Y quizá esa sea la verdadera revolución que aún continúa, porque la historia no termina con los héroes que ganaron, sino con los pueblos que aprendieron a no olvidar. ¿Y tú, crees que América Latina finalmente despertó? Déjamelo en los comentarios y suscríbete a GeoLatam, donde la historia no se cuenta, se revive.